congénita, es decir, que es el teórico del doctor Ferrer. Vamos a hacer ahora una breve mención a cuáles son los tumores que ustedes deben estudiar. Primero vamos a arrancar por las lesiones pseudotumorales. ¿Está? Y vamos a hablar de el quiste óseo simple y el quiste óseo aneurismático. Estas dos son las que ustedes deben hacer hincapié para estudiar. ¿Cómo se estudia un tumor? Primero, ustedes están viendo la pantalla ahí, por más que no sea la presentación propiamente dicha, yo así lo hago un poquitito más dinámico porque es un tema medio áspero. Sí, ¿Lo están viendo ahí? Sí, bueno. Sí. ¿Cómo yo debo estudiar un tumor o una lesión pseudotumoral? Lo primero que tengo que hacerme referencia es la edad del paciente, la ubicación, la forma de presentación. Vamos de vuelta. Edad, ubicación y forma de presentación. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es la forma como uno va a estudiar los tumores. Miren, vamos a empezar por una lesión simple y recontra frecuente, que es el quiste óseo simple. ¿Es un tumor? No, no es un tumor. Es una lesión pseudotumoral. ¿Ah? Quiere decir que la celularidad que conforma esta lesión pseudotumoral no es ni buena ni mala, es una alteración estructural del tejido óseo. ¿Es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino? Ni. ¿Dónde se ubica? La edad, entre 0 y 15 años, es decir, estamos hablando primera y segunda década de la vida. La mayoría de los tumores tiene esta presentación, primera o segunda década de la vida. ¿Está? Por eso vamos a ver un par de tumores que le vamos a dar más bolilla a la edad, ¿está? Y a la ubicación. Tumores malignos, perfecto. ¿Cuál es la ubicación? Miren, el quiste óseo es un agujerito dentro del hueso, se da en la metáfisis del huesito y menos en la diáfisis. Podemos decir que es un tumor metáfiso-diafisal. ¿Cuál es el lugar más frecuente? El húmero, por excelencia. ¿Y qué es lo que genera? Una fractura patológica. A veces lo encontramos a través de un hallazgo radiológico. Le pedimos una radiografía a un paciente porque tiene una neumonía, y lo manda al pediatra porque ve una lesión que le impresiona ser como si fuera osteolítica, unicameral, una cámara dentro del huesito y tiene un tumor, y una lesión pseudotumoral. Pero la forma más frecuente es de un chico que ante un traumatismo banal hizo una fractura. ¿Por qué? Porque ese huesito está más débil. Ahora lo van a entender cuando veamos una foto. ¿Cómo yo lo veo en la radiografía? Osteolítico, redondeado y excéntrico. Así. De esta forma. Veo un agujerito dentro del tejido óseo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo se presenta esto? Se presenta con una fractura patológica. Les hablé de dos lesiones pseudotumorales, el quiste óseo simple y el quiste óseo aneurismático. ¿En qué se diferencian? El quiste óseo simple es una cámara y el quiste óseo aneurismático tiene tabiques en su interior. El quiste óseo simple, el contenido es un color amarillento. El quiste óseo aneurismático es un tejido sanguinolento. ¿Está? Las edades, la forma de presentación para los dos son iguales. El tratamiento de estas fracturas patológicas que se producen es operar al paciente, hacerle un agujerito en esa cortical, limpiar bien la zona con una cureta o con una cuchara, llenarlo de hueso y hacer el tratamiento de su fractura. Fíjense, este es un quiste óseo, yo les diría más que simple aneurismático, porque tiene tabiques en su interior y lo llenamos de hueso. Fíjense que se ve en el fémur también. Y esto es lo que tienen que saber de quiste óseo aneurismático y quiste óseo simple. Lesiones unicamerales
excéntricas, el rango etario, primera y segunda década de la vida, metáfiso, diafisario, humeral. Eso es lo que ustedes se tienen que acordar del quiste óseo neurismático. ¿Estamos? Esto no lo vamos a ver. Defecto óseo cortical no, granuloma eosinófilo no, displasia fibrosa tampoco. Ahora vamos a ir a los tumores. Los vamos a dividir en tumores de origen óseo, tumores de origen condral, tumores medulares. ¿Cuáles son los tumores que ustedes tienen que saber? El osteoma osteoide y el osteosarcoma. Las características particulares de cada tumor. Los tumores formadores de cartílago, miren, los condromas y el condrosarcoma. De los tumores estos osteoclásticos, el tumor de células gigantes, vamos a ir hablando 2 palabras de cada tumor. De los tumores medulares, el sarcoma de Ewing. Dentro de la literatura, en el sistema músculo-esquelético, el mieloma múltiple es el tumor más frecuente, pero no lo vemos en traumatología. Lo van a ver en hematología. Es un tumor que nosotros los traumatólogos no tratamos, el mieloma múltiple. Es del tejido medular. Lo que nosotros tratamos sí es el sarcoma de Ewing. Dentro de los tumores formadores de hueso, el osteoma osteoide es un tumor que tiene determinadas características. Se da alrededor de la segunda década de la vida. Afecta más frecuentemente los huesos largos y es metáfiso diafisario. Y digo más frecuentemente los huesos largos porque puede verse en huesos planos. ¿Está? Esto es lo más importante y por eso se lo puse en rojo. Si yo tengo que decir algo de osteoma osteoide, es que tiene dolor nocturno que cede con aspirinas. Vamos de vuelta. Dolor nocturno que cede con aspirinas. A veces es difícil el diagnóstico imagenológico. Radiológicamente es dificultoso porque a veces son poco voluminosos. Pero lo que tenemos que recordar es que es una imagen esclerosa con un nido o centro radiolúcido y una esclerosis. Tiene un nido, es como si viéramos una escarapela, está excéntrica. Y el centellograma tiene la característica de ser un muy buen método diagnóstico porque da hipercaptación. Y podemos pedir una tomografía, que es otro estudio que es para ver el nido, o muchas veces una resonancia. Fíjense que es un tumor muchas veces de difícil diagnóstico. Pero lo que ustedes deben recordar es que es dolor nocturno, que cede con aspirinas y que tiene las características imagenológicas de tener un nido. Así lo deben recordar porque así se lo van a preguntar. Dolor nocturno que cede con aspirinas. ¿Se entendió? Sí, profe. Vemos una imagen radiológica que la verdad que hay que ser medio mago para poderla diagnosticar. Vamos a ir al tumor que ustedes... miren, hay 2 tumores que ustedes tienen que saber. Hagan la especialidad que hagan. Si son gastroenterólogos, si son dermatólogos, hay cosas que uno tiene que saber. Una es el osteosarcoma. Es el tumor maligno por excelencia del sistema músculo-esquelético. Osteosarcoma. Lo tienen que saber de memoria. De memoria. Es obligatorio saber este tumor. Es obligatorio para cualquier especialidad. Se da entre la primera y segunda década de la vida, con un poquito más de incidencia, le diría, en pacientes adolescentes. Y vamos a ver, a diferencia del sarcoma de Ewing, que es un sarcoma medular, que se da en pacientes más jóvenes, primera década de la vida. El osteosarcoma es un tumor que se caracteriza por tener un crecimiento lento, progresivo
y paulatino. ¿Está? Se da frecuentemente en los huesos largos. Histológicamente es una matriz de tejido osteoide inmaduro, que dependiendo su celularidad lo podemos dividir en mayor o menor diferenciación. Pero es un tumor formador de tejido osteoide inmaduro. Eso es la histología. Habitualmente su ubicación está periférico a la rodilla. Son metafisarios distales del fémur o metafisarios proximales de la tibia. Se los repito, miren que se los dije pausado para que se lo graben a fuego. El osteosarcoma, primera, segunda década de la vida. Más frecuentemente en huesos largos, ¿está? Cercanos o periféricos a la rodilla. Tumor metafisario, distal del fémur o metafisario proximal de la tibia. No quiere decir que no lo pueda encontrar en otro hueso, por ejemplo, metafisario proximal del húmero. Pero su característica, habitualidad, está relacionado ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente pediátrico que consulta por dolor cercano a la rodilla y no tuvo un antecedente traumático franco, abrir los ojos, estar atentos, ¿está? Después hay una segunda incidencia etaria de este tumor, pero es secundario. Es secundario a la enfermedad de Payet, es secundario a los pacientes irradiados, es secundario a los pacientes con otras patologías, ¿está? Pero recuerden, miren, el 80%, se lo escucha acá abajo, está relacionado al fémur distal, metafisis, el hueso femoral distal y proximal de la tibia. Acá está secundario a qué, son en pacientes de la sexta década de la vida, enfermedad de Payet, displasia fibrosa, irradiación, escondromatosis múltiples, osteocondromas múltiples, enfermedad de Ollier, ¿está? Osteomielitis crónica o infartos óseos. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo viene el paciente a la consulta? El paciente viene a la consulta por dolor progresivo, intermitente, va aumentando, está volumétricamente el segmento afectado. El paciente puede venir por dolor de rodilla, derrame articular, pero es secundario a este aumento o tumoración progresiva, local, está cercano a la rodilla. Yo siempre pongo el ejemplo de la rodilla porque es donde más frecuentemente lo he visto. He visto 10, 12 tumores, les puedo asegurar que es catastrófico. Por eso es que hay que darle tanta bola. Tienen calor local, aumento de la temperatura local. ¿Por qué? Porque son ricamente vascularizados. Derrame articular por un derrame reaccional. ¿Está? Pueden presentarse como fracturas patológicas, lo mismo que pasaba en el quiste simple. ¿Por qué? Porque son tan agresivos estos tumores que lo que terminan haciendo es una reacción mixta. Osteoformadores y osteolíticos, ¿está? Lo que terminan haciendo es una destrucción masiva y una reacción perióstica. Por eso la radiología en este tipo de tumores es tan importante. Y cuando yo encuentro estos términos, lo debo relacionar a osteosarcoma. Escuchen y grábenselo. Destrucción activa de Ferguson, ¿está? Espolón de Cotman, imagen de estallido de granada. Y lo que yo estoy viendo es esto. ¿Ven cómo se ven? Es metafisario, cercano a la rodilla. Fíjense cómo se ve. Se ve esta alteración. Siente, miren, con la característica que viene. Miren, la radiología. ¿Está? Esta es la imagen que ustedes se tienen que llevar a casa. Signo del sol naciente, como si fuera, están las espículas del sol. Triángulo de Cotman. Imagen de erosión de Ferguson. Todo eso se tiene que acordar.
Fíjense cómo se ve. Esto es la reacción que va teniendo el tejido óseo. Si yo hago un corte histológico, habitualmente acá ya veo una invasión, pero la realidad es que estos tumores tan agresivos suelen tener dos características. Habitualmente respetan el cartílago de crecimiento. Lo respetan. Acá ya hay una invasión porque es un tumor sumamente agresivo. Y a veces dan metástasis dentro del mismo segmento óseo. Es decir, yo tengo en mi metáfisis femoral distal el tumor y tengo que investigar todo el segmento porque a veces tengo metástasis saltatorias, metástasis saltatorias dentro del mismo segmento óseo. Cada vez que yo tengo que estudiar a un paciente con un tumor, hay cosas que tengo que hacer. En primer caso, estudiar todo el segmento anatómico. Si tengo un fémur, estudio todo el fémur. Si lo tengo en una tibia, estudio toda la tibia para descartar que tenga metástasis dentro del mismo segmento. Después, estadificaciones, tomografías, tórax, abdomen y pelvis. Es mandatorio en un paciente con un tumor estudiar que no tenga metástasis en otros segmentos. ¿Está? Muchas veces me puedo orientar a través de centellogramas, ¿está? Para ver si este paciente tiene otra hipercaptación en otros segmentos para poderme ayudar a estudiar, ¿está? Ese segmento que yo veo afectado. Hay veces que, en este caso, el centellograma óseo tiene importancia para poder descartar metástasis de estos tumores en otros segmentos óseos, ¿verdad? Que a veces son imperceptibles radiológicamente. Después, las tomografías para poder ver la invasión estructural y después la resonancia magnética. El diagnóstico de los tumores siempre es anatomopatológico. Yo con una imagen, con una clínica, no puedo hacer el diagnóstico de certeza de un tumor. Me van orientando. El diagnóstico de un tumor es a través de una punción biopsia. Otra cosa que tiene de característica puntual este tipo de tumores es el laboratorio. Miren, los laboratorios tumorales siempre van a dar velocidad de eritrosedimentación y PCR aumentadas. Pero la característica que tiene este tumor es que va a dar aumentado la fosfatasa alcalina. Y no solamente es un parámetro, diagnóstico, parámetro, porque recuerden lo que les acabo de decir, el diagnóstico de los tumores lo da la anatomía patológica. Pero un paciente con todas estas características radiológicas, acá que estuvimos hablando recién, más un laboratorio grabado, más una clínica, me acerca a mi presunción diagnóstica, que yo la voy a corroborar mediante una punción. ¿Entendieron qué es lo que deben jerarquizar de osteosarcoma? ¿Entendido, chicos? Miren que es importantísimo, ¿eh? Antes estos pacientes se amputaban todos. Vamos a pasar, porque quiero ir al último tumor y los dejo de torturar, que es el sarcoma de Ewing. ¿Acá? Es un tumor de estirpe medular. Pero más bien, este tumor medular se da en un rango etario mucho mayor. Es mucho más agresivo porque tiene un crecimiento mucho más rápido. Genera un gran deterioro del paciente. El paciente está impregnado. Recuerden que en la patología oncológica impregnación habla de mal estado general. Estos tumores crecen tan pero tan rápido dentro de lo que es la medular del tejido óseo que hay un desbalance entre el crecimiento del tumor y la vascularidad del tumor. Entonces crecen tan rápido estos tumores y la vascularidad no alcanza, que generan áreas de necrosis tumorales. Habitualmente yo vi 1 o 2 y los que vi estaban relacionados al miembro inferior a nivel del tobillo y del pie. Pero la literatura dice que estos tumores son de regiones diáfiso-metafisarias de huesos largos y habitualmente están relacionados a la primera década de la vida y son de gran poder destructivo. ¿Cómo se presentan? Con mal estado general.
así como el otro paciente venía porque hacía 8 meses que le dolía la rodilla, estos pacientes te lo traen los padres porque era un paciente que está febril, con ese tumor que aumentó rápidamente de volumen, está caliente, que se empezó a ulcerar, el paciente está asténico, anoréxico. A los pediatras siempre les hace sospechar de que este paciente no tiene una osteomielitis, porque es altamente destructivo, de crecimiento desmedido. El paciente se pone muy rápidamente con muy mal estado general, y tienen muy malas evoluciones, los pacientes se terminan muriendo. ¿Qué es lo que vemos radiológicamente? Osteólisis. A diferencia del otro, que veíamos imágenes mixtas, acá las imágenes mixtas son en catáfilas de cebolla, y este es el término que ustedes se tienen que llevar. Así como en el otro teníamos estallido de Granada, colón de Cotman, imagen del sol naciente, que acá también se replica. Bueno, acá lo que trata de hacer el periósteo es de englobar ese tumor, pero crece tan rápido que le impide englobarlo. Por eso va formando capas concéntricas, que lo que terminan haciendo es tratando de delimitar un proceso que el cuerpo no se puede desembarazar. Fíjense cómo vienen con estas características, parece que vos lo tocás y te va a explotar. Realmente son tumores que crecen rápidamente y los pacientes se internan, por la mala evolución sistémica que tienen. Miren, les voy a dar el ejemplo que lo vieron hace un año atrás. ¿Se acuerdan la nena esa que se terminó muriendo hace un mes y medio atrás? Era de Santiago del Estero, de Tucumán, que no la dejaron cruzar la frontera, que el papá la llevó de un lado al otro, que se terminó internando en el Austral y se murió hace un mes y medio, con un sarcoma de Yugo. Entonces, son tumores que tienen pero muy mal pronóstico. Rápidamente generan metástasis. Son tumores que la anatomopatología, la histología, son tumores de células pequeñas, redondeadas. Así como en el otro veíamos que era la formación de un estroma osteoide maduro, acá vemos células pequeñas. Esa es la característica histológica. Acuérdense, altamente destructivo, catáfilas de cebolla. Fíjense que se los marqué acá, y realmente son dos tumores de porquería, tanto el osteosarcoma como el sarcoma de Yugo. Recuerden que todos los diagnósticos de tumores son a través de la anatomía patológica. Por último, quiero hablar de tumor de células gigantes. ¿Por qué quiero hablar de este tumor de células gigantes? Porque es el único tumor que ustedes deben recordar que tiene la característica de ser epifisario, es decir, articular. Fíjense que en los otros que estuvimos hablando eran metafisarios, metáfiso-diafisarios. Bueno, este tumor, cuando yo hablo de un tumor epifisario, epífisis de la punta del huesito, el tumor de células gigantes. ¿Qué características tiene? Forma lesiones osteolíticas redondeadas excéntricas, así como cuando veíamos en el quiste óseo. Bueno, acá sucede algo parecido, pero es multilobulado. Son varios lóbulos, epifisarios. Recuerden que el quiste óseo simple era un tumor que era metafisario. Este es un tumor que depende también después de su histología, lo vamos a dividir en un tumor benigno o borderline o maligno, o con migración maligna, como veíamos en el osteosarcoma. Puede evolucionar un osteosarcoma. Pero la realidad es que se comporta como maligno porque altera la función. Es decir, si yo tengo esta deformidad articular, lo que me termina generando es una disfunción articular, y por ende ese grado de malignidad, más allá de la histología, se comporta como maligno porque termina generando una alteración de la función. ¿Se entiende? Más allá de la celularidad, por su ubicación epifisaria netamente, termina generando esta alteración funcional que genera una malignidad. Fíjense, epifisario netamente. Tumor epifisario, tumor de células gigantes.
dependiendo de su celularidad, será de bajo grado, mediano grado, alto grado de malignidad o transformación a osteosarcoma. Y habitualmente estos tumores, dependiendo de sus características, podremos hacer como tratamiento la resección oncológica, el cureteo de la zona y el relleno con injerto óseo, las artroplastias, es decir, los reemplazos articulares o los injertos óseos masivos. ¿Listo? Suerte. Vale, profe. Gusto. Gracias, profe, un gusto. Chau, chau. Chao, profe. Gracias.